Un saludo a todas y a todos. Soy el diácono anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla y seguimos con nuestro coloquio con el gran teólogo colombiano, paisa, o sea, de Medellín, graduado de la Universidad Católica Luis Amigó en el programa de teología. En el anterior coloquio que realizamos sobre la enseñanza de la teología en Colombia, hemos tenido buena respuesta. Ya el video sobrepasa las 300 visitas y la gente ha querido escuchar de nuevo a nuestro invitado, a nuestro gran teólogo Gonzalo Estrada. Le doy la bienvenida a Gonzalo y quiero arrancar este coloquio el día de hoy con la siguiente pregunta. Gonzalo, cuéntanos un poco tu experiencia a nivel ya de clases en la Facultad de Teología de Luis Amigo, cómo se impartían las clases, cómo era la metodología de los profesores y cuéntanos alguna anécdota de esas que tú nos compartes. Hola Jairo, muchas gracias por volverme a invitar a tu programa. Saludos a todos tus oyentes. Mediante la pregunta que me hiciste, la metodología de los profesores de teología católica, de bolivariana, javeriana, católica de Oriente, prácticamente ellos tienen un método muy escolástico. El profesor habla y la audiencia calla. A los profesores católicos no les gusta que les pregunten mucho. Unos porque son psicorrígidos y hay otros porque son mediocres. Esa es la verdad. Y las metodologías de ellos, como son escolásticas, son muy planas. Al único profesor que yo resalto y que me pareció excelente profesor fue el biblista Guillermo Vázquez. Excelentes clases con Guillermo. Es un hombre que es muy preparado, un biblista profesional, tiene una buena pedagogía. De resto, digamos, los otros tienen unas metodologías muy planas y muy aburridoras. Y cuando uno les va a hacer una pregunta a algunos de ellos, hay veces como no saben, entonces se esconden en sus egos, diciendo que yo soy esto, soy lo otro, o que estudié en la Gregoriana de Roma, o en el Pontificio de Roma, y que él no tiene tiempo, y que él es un hombre muy ocupado, y salen y se van con sus maletines, o sus maletas, ¿cierto? Entonces, prácticamente eran unas clases muy aburridoras, poco dinámicas, y así para contarte algo que me pasó fue pues con el biblista Tarcisio Briceño, que es profesor y biblista de la Bolivariana, enseñó en algún tiempo en Luis Amigó, cuando expuso la cuestión del alma en la Biblia. Todos los que hayan estudiado teología saben que el problema del alma desde el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, son de diferente percepción y diferente interpretación. Yo esa clase la clase era a las 8. Yo había llegado a las 8:30. Y el Tarcisio estaba explicando eso a los alumnos de esa clase. Y yo le dije, profe, mucho ojo que ese tema es muy complejo. Yo creo que ellos todavía no han entendido. Entonces él me dijo, con la prepotencia que ellos mantienen, porque son gente prepotente y no son que sean muy sabios, a excepción de Guillermo Vázquez, que es un gran profesor, me dijo, pues como tú llegaste tarde, yo ya he explicado eso bien. Cuando a los 10 minutos un alumno levanta la mano y dijo, profesor Tarcisio, no entendí nada. Entonces, prácticamente esta gente que eran alumnos seminaristas, en su mayoría monjas, monjes, frailes, realmente se quedaban callados porque la metodología escolástica es realmente muy dictatorial. Lo que el profesor diga, y les da temor preguntarles, porque como ellos vienen domesticados del seminario para no preguntar, les da temor preguntar. Pero como yo era una persona de un enfoque diferente, yo sí les preguntaba, ¿esto por qué así, asá? Mucha de esa gente se gradúa de las facultades y salen con unas lagunas grandes y tienen que ponerse a leer y a estudiar cuando salen de la carrera.
porque la enseñanza en todas las facultades de teología católica de Colombia son muy deficientes y pocos son los profesores buenos. Qué interesante, Gonzalo, esa explicación que nos hace de ese método escolástico que se mantiene hoy en algunas facultades de teología. Y con relación a ese método escolástico, Gonzalo, tú como teólogo graduado, ¿qué consideras que se debe mejorar para que los teólogos actuales puedan participar activamente en el mundo laboral o en el aspecto de la construcción de país? Porque siempre desde las facultades se nos dice que tenemos posibilidades laborales en el campo de la pastoral, en el campo de la diócesis, en el campo de lo político, pero cuando vemos que en la realidad salimos a buscar trabajo, pues esas opciones son muy limitadas, casi nulas. Entonces no sé si esto también viene relacionado con el tema del método escolástico que tú nos compartes, donde el teólogo que se gradúa no tiene capacidad de análisis, de discusión ni de crítica. Cuéntanos un poco desde tu experiencia, ¿esto cómo lo ves? Jairo, esa pregunta que me estás haciendo es, digamos, un poco compleja, pero voy a tratar de explicarla bien para los oyentes. Lo que pasa es que la Iglesia, en su enseñanza pedagógica, tienen un método más escolástico, para ser más preciso, neoescolástico. Textos como los de Lonergan, Método en Teología, es un texto neoescolástico. Él mismo lo aclara ahí en su libro, que él está influenciado por un método neoescolástico y a la vez tomista o neotomista. Desde el punto filosófico, porque yo no soy filósofo, ya prácticamente los teólogos actuales, muy pocos tocan el medioevo, porque es que la filosofía del medioevo es una filosofía que es prácticamente teología natural. Esos métodos en las universidades públicas que enseñan filosofía, como la Universidad de Antioquia o la Universidad Nacional, pues ya son métodos clásicos de la historia de la filosofía. Ya más que todos los filósofos exploran más, digamos, filósofos más desde la época moderna, como Spinoza, como Descartes, como Leibniz, como Immanuel Kant, ¿cierto? Se explora más, digamos, el existencialismo alemán, como Heidegger, ¿cierto? Como Jaspers. Y el rollo es que prácticamente no se utiliza una filosofía más contemporánea que le dé otra visión a esa teología católica que se está enseñando. Porque la filosofía medieval es la madre y reina de toda la estructura teológica católica. Ese es el esqueleto donde soporta toda la dogmática católica. Cuando vos lees los teólogos de la nueva teología francesa, como Livac, como Congar, ellos están soportados mucho en el piso neoescolástico. Y cuando el teólogo católico sale a enfrentar el mundo, está retrasado en el tiempo. ¿Por qué? Porque ya la época de ahora es otra cosa diferente. La tecnología ha avanzado más, la ciencia ha avanzado más. Y la Iglesia Católica pues ha sostenido su filosofía a través del poder económico. Porque si ellos no tuvieran poder económico, pues realmente ya no fueran una institución tan influyente. Todos los que han estudiado historia de Europa saben que las grandes instituciones europeas fueron fundadas por la Iglesia Católica y han sido controladas hasta el día de hoy. Entonces el teólogo católico, para enfrentar el mundo, se puede decir que tiene un retraso intelectual, porque cuando se enfrenta a filosofías más modernas, metodologías más avanzadas de educación, está ya desactualizado. Yo invitaría a los teólogos que empezaran a leer los libros de Peter Sloterdijk, como el libro Crítica a la razón cínica, que es un libro que contextualiza mucho lo que es el día de hoy. Filósofos como Giorgio Agamben, muy interesantes también, que ayudan a actualizar más que todo prácticamente cómo está el mundo de hoy, cómo está estructurado en su forma de pensar y de ver el mundo. Aunque ahora es muy complicado para la religión, por la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial ha cogido una ventaja escalofriante. Para el teólogo de hoy,
sea católico o protestante, es muy difícil enfrentar el mundo moderno de ahora, porque ya a las nuevas generaciones no les interesa la religión. Y si de pronto ustedes no me creen, pues vayan a cualquier librería y pregunten si los libros de teología o religión ya se venden. Ya casi no se venden. Y a la gente prácticamente no le interesa la religión. Por eso es que el Papa tuvo que probar la bendición para homosexuales, para que la Iglesia pudiera volver a coger la fuerza que tenía antes, como en la época de Juan Pablo II, con esa encíclica que él sacó sobre la bendición a homosexuales. Entonces es para modernizar la Iglesia. Pero al modernizar la Iglesia, prácticamente Francisco está matando la teología. Y ya con esto, los teólogos que se están graduando actualmente en las facultades, pues ya les queda muy difícil realmente enfrentar el mundo de ahora. Y fuera de eso, porque están adiestrados al modo medieval. Muy interesante lo que nos comentas, Gonzalo, sobre ese análisis que haces del libro de Método en Teología y cómo también vas aportando desde tu experiencia académica en ese campo de la actualización, tanto teológica como filosófica, que es necesaria para una actualización y también un poder decir desde la teología a las realidades contextuales del día de hoy. Y ya para terminar este coloquio tan interesante que hoy venimos desarrollando con el teólogo de la Facultad de Teología de la Universidad Luis Amigó, Gonzalo Estrada, quisiera que nos compartieras como algunas experiencias de tus compañeros de graduación. Como ustedes saben, siempre aquí hablamos de la parte laical, porque sabemos que los compañeros que estudiaron teología como religiosos, pues al día de hoy ejercen su labor como sacerdotes, religiosos o religiosas, y la teología les da un plus académico, pero pues su quehacer dentro de la sociedad se lo da el pertenecer a una congregación, diócesis o estar vinculados a una asociación religiosa. A nosotros lo que nos interesa es conversar la realidad de los estudiantes de teología laicos, que son muchos en la actualidad. Y Gonzalo es uno de ellos, graduado, y también quiero que hoy nos comparta, ya para finalizar, como decía este coloquio, experiencia de sus compañeros. Yo sé que hay como dos grandes perfiles de teólogos laicos graduados, unos que dentro de la facultad hicieron buenas amistades con profesores, sacerdotes o decanos, y a partir de ahí realizaron una maestría y con ayuda y becas, teniendo como base estas influencias, terminaron un doctorado y son algunos profesores de las mismas facultades donde estudiaron. Son casos excepcionales, no es el caso general. Por eso la excepción pues va marcando también la tendencia, y es que el estudiante laico de teología prácticamente es un potencial desempleado. Pero quiero compartir este espacio ya para finalizar con el teólogo Gonzalo, para que él también nos traiga a la mesa realidades, situaciones desgarradoras de muchos de los teólogos laicos que se gradúan y que lamentablemente no encuentran un lugar en la sociedad. Entonces le paso la palabra a Gonzalo. Sí, Jairo, el laico que se gradúa en una facultad de teología católica, cuando sale a la calle, es parecido a los gatos o los perros callejeros que buscan comida en las canecas de las calles y en los callejones. Así es el teólogo laico, porque no tiene las mismas oportunidades del teólogo clerical, que ya tiene más oportunidades, ya tiene una, digamos, una parroquia fija donde lo van a mandar a pastorear. La iglesia realmente, si es la diócesis o el convento o el monasterio, pues le soluciona todas sus necesidades básicas de dinero, de implementos para el aseo, de ropa, de comida, de pasajes, etcétera. Ya tienen todo solucionado. Teólogo laico no, tiene que salir a rebuscársela, y muchas veces manda hojas de vida a un colegio
o a otra parte y a cualquier otra institución y es rechazado. ¿Por qué? Porque las materias de teología o las de religión se los dan a los profesores de educación física, a los profesores que enseñan geografía en bachillerato o de educación física, o que enseñan hasta hay veces matemáticas o cálculo, les dan el área de religión. Y eso demuestra que es un área que poco importa ya para las instituciones educativas, por eso se los dan a profesores de otras áreas, como para que den eso ahí de relleno. Y muchas veces, pues al laico, al teólogo laico, le dicen no hay trabajo, o ve, tienes que hacer realmente una especialización en educación para poderte recibir, ¿cierto? Y el teólogo laico que llega realmente a enseñar en instituciones como bachillerato y universidad, es porque están metidos dentro de la jerarquía católica. O sea, son amigos de un cura, tienen conexiones con algún convento o alguna congregación religiosa, entonces los meten ahí por palanca. Y muchos de ellos, la mayoría, no son tan brillantes. Los que son metidos por palanca muchas veces no son muy brillantes, hablando teológicamente. Pero son gente que tienen respaldo por parte de la iglesia y realmente están ahí, ¿cierto? El clero los tiene ahí en buenos puestos dentro de las universidades como profesores, ¿cierto? Les tienen grandes puestos en la pastoral católica. Entonces, como yo le decía al sacerdote católico muy conocido también en las redes sociales y en YouTube, al sacerdote Diego Bedoya, yo le decía, es que ustedes los teólogos que son clérigos tienen muchas más facilidades que el teólogo laico, que no tiene, la mayoría no tienen influencia dentro del clero católico. Entonces, conozco dos compañeros míos, uno de ellos es Walter Serna, que yo ya te he comentado sobre el caso de este compañero de nosotros, porque fue compañero en la facultad, ahora es un celador en el centro comercial Viva. Y bueno, él tuvo que buscar este tipo de trabajo para poder sobrevivir. El caso mío, daba clases en iglesias protestantes y lo mismo funciona en el área protestante. Si tú no estás metido en el círculo del pastor, o ser amigo del pastor, o estar dentro de la palanca del pastor, tú no llegas a realmente a ganar dinero si no estás dentro del círculo de una iglesia protestante, si no estás cercano al pastor. Porque en la iglesia protestante pues también se vive también una situación casi igual a la de la iglesia católica. Conozco el caso de otro teólogo que tiene maestría y vende camisas en el Hueco de Medellín. Entonces, ¿para qué uno estudiar una carrera que realmente laboralmente es muerta? Está muerta. Y eso no lo han dicho las facultades católicas, que la teología laboralmente está muerta, y que no hacen sino decirle a la gente que estudia esta carrera que van a tener futuro. Con esto no hay futuro. Con la carrera de teología no hay ningún futuro. Si hay dificultades con otras carreras de índole humanística como la filosofía, como la antropología, la historia, si hay dificultad para estas personas buscar trabajo, para un historiador, para un filósofo, ahora para un teólogo, donde ya al mundo no le interesa la religión. Es que esa es la verdad. Por eso es que el Vaticano está haciendo un esfuerzo tremendo de reformar la religión y meter todos estos grupos LGTBs a participar de las modificaciones que el Papa Francisco está haciendo ahora a la iglesia. Entonces, es muy complejo esto para el teólogo laico.
Muchos que han estudiado esta carrera, y me incluyo yo, pues no hemos tenido mucha suerte laboralmente. El seminarista que lo mandan a estudiar teología a una facultad, pues hombre, le pagan los pasajes, le dan la ropa, le dan para los elementos de aseo, ¿cierto? Le dan pasajes, les dan viajes, etcétera, etcétera. Entonces esos tienen ya resuelta la situación. Cuando se gradúan de teólogos ya les tienen un puesto dentro de su confesión religiosa o su congregación religiosa católica o en la diócesis que pertenecen, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces no es la misma suerte para un teólogo laico. Realmente, como lo dije yo, la religión no se vende. Por ejemplo, editoriales como Verbo Divino, Paulinas, ellos venden libros, pero se los venden a congregaciones o a conventos. Cuando piden, digamos, una colección de la BAC o una colección de la cristiandad que necesitan, pagan 2, 3, 4 millones de pesos por esa colección, porque sabemos que los conventos y las congregaciones católicas religiosas son empresas riquísimas. Una persona particular como yo, que va a comprar un libro de teología en Verbo Divino, pues es un libro que si son de colecciones de lavado, de cristiandad, es un libro que bajita la mano te está costando muy barato 180,000 pesos. Y a los estudiantes en las facultades los ponen a estudiar, los ponen a comprar estos libros que realmente ya no les sirven para nada, porque esa dogmática la está acabando el Papa de ahora, el Papa actual, Francisco. Entonces, ¿de qué sirve ya esa teología? Fuera de eso, aquí editan, digamos, digamos que aquí hay librerías como Verbo Divino y Paulinas y todo este tipo de librerías venden los libros demasiadamente caros. Eso es otra denuncia que hay que hacer, porque ellos ganan mucho dinero vendiendo libros ya que son libros de hace 20 o 30 años, que ya prácticamente la producción teológica y bíblica ya es muy poca. Ya son muy pocos los biblistas que sacan algo nuevo o de teología, porque hay que decirlo realmente, ya lo que se hizo en teología y en investigaciones bíblicas ya lo hicieron todo. Ya lo que usted encuentra son divulgadores. Ya usted no encuentra gente como Hans Kuhn o como Rudolf Bultmann o como Paul Tillich, que son iniciadores originales en la teología, iniciadores de doctrina realmente novedosa, o sea, iniciaron algo nuevo o aportaron algo nuevo a la teología. Entonces eso es otra cosa que hay que decir. El mercado de los libros en religión es muy paupérrimo, es realmente la venta de libros en las librerías de religiones es realmente muy baja, de muy baja salida, sale muy poco al mercado y por ende pues le dicen a la gente en las facultades que estudian teología que tal, que van a tener un buen futuro. Los decanos son diciéndoles mentiras a la gente para tener esas facultades llenas y que no se les quiebre, porque si no hay gente eso se les quiebran y lo tienen que cerrar. Entonces ya ahora no es rentable estudiar teología, por lo que acaba de decir, y más que todo a un laico. Eso le sale a un seminarista que va para sacerdote y ya tiene todo listo para ejercer su profesión, pero el laico ¿qué? Sale como un gato a la calle a buscar en las canecas las obras y las basuras que dejan ahí a ver cómo se puede alimentar. Así es el teólogo laico afuera en el mundo. Entonces, esa es la realidad.